Hello class, welcome to video number 8. Bienvenidos al video número 8. Vamos a empezar un nuevo capítulo. En este capítulo vamos a aprender cómo usar el pasado continuo, past continuous. También vamos a aprender los pronombres reflexivos. Pero primero vamos a ver el vocabulario nuevo. Si por favor pueden abrir su libro de texto a la página 83. La página que ven aquí. Voy a repasar la pronunciación de el vocabulario que vamos a usar en este capítulo. Number 1, fight. Fight es morder. Number 2, break into. Break into. Esta expresión tiene dos partes. La palabra break es quebrar. Pero cuando dices break into es que vas a entrar a un lugar como a fuerzas. Como si miran el número 2, el dibujo es un ladrón que se está entrando en la casa. Break into. Number 3, crash into. Crash into, que es chocar. Cuando dices crash into es como chocar en algo más. Por ejemplo, crash into another car. Chocar en otro carro. Crash into. Number 4, drop. Drop. Drop es dejar caer, pero no a propósito, como que se te cayó por accidente. Drop. Número 5, faint. Faint. Desmayar. Número 6, fall. Fall. Fall es caer. Number 7, lose. Lose es perder. Puede ser como perdiste un juego o también perder, como que algo se te perdió. Como si mira el número 7, se le cayó la cartera, entonces perdió la cartera. Lose. Number 8, spill. Spill. Spill es derramar, pero normalmente es otra vez por accidente. No lo hiciste a propósito. Spill. Es muy similar a drop, pero drop es con cosas sólidas. Spill es con normalmente con un líquido. Number 9, trip. Trip es trompezar. Es similar a fall, pero fall es más general, como nomás caer. Pero trip es que te trompezates, o la acción de trompezar a alguien más. Trip. También tiene otro significado que es viaje, pero por ahorita lo vamos a ver como verbo trompezar. Number 10, get on. Cuando se usan estas dos palabras juntas, get on quiere decir subirte, como subirte a un autobús. Number 11, get off. Cuando se combinan estas dos palabras, get off significa bajarte, como bajarte de un carro. Number 12, get out of. Get out of. Esto, get out es salir, pero cuando le añades of es salir de. Get out of, salir de. Number 13, burn myself. Esta palabra myself es un pronombre reflexivo. No se preocupen tanto sobre esto ahorita. Ya luego lo repasamos en más detalle en otro video. Pero burn myself es quemarme, como quemarme a mí mismo. Number 14,
cut myself. Es cortarme. Cut myself. Cortarme a mí mismo. Número 15. Hurt myself. Hurt myself. Lastimarme. Como lastimar a mí mismo. Ok, ya que repasamos el vocabulario, voy a empezar mi explicación del pasado continuo. El presente continuo fue el primer tenso que aprendimos. Si recuerdan, en el presente continuo seguimos esta regla. Ponemos el sujeto más el verbo cero estar. En inglés se dice to be. Este es el verbo cero estar. Y luego el verbo verbo continuo. Seguimos esta regla con todos los verbos, con todos los sujetos, poniendo la terminación ing. La terminación ing es lo que lo convierte algo en el continuo, que está pasando ahorita, no ha terminado, ahorita está pasando. Fue el primer tenso que aprendimos. Por ejemplo, como digo, él está trabajando. He is working. Él está trabajando. Este tipo de oración también se puede poner en el pasado. Como digo, él está trabajando, pero en el pasado. Digo, él estaba trabajando. Si notan, no cambio trabajando. Se queda y continuo. El sujeto tampoco cambia. Lo único que cambia es el verbo ser o estar. Digo, él estaba trabajando. Para poder poner esta oración en el inglés, necesitamos que usar el verbo ser o estar pasado. Es lo que vamos a aprender en este capítulo. El verbo ser o estar pasado. He was working. Este was es el verbo ser o estar pasado. Es el pasado de is. Is es el presente. Es como decir está. Pero was es el pasado, como decir estaba. Pero noten que, igual que en el español, solamente cambia el verbo ser o estar. El sujeto y el verbo se quedan igual. Ahorita lo voy a repasar en más detalle. Para poder saber cómo está el pasado continuo, solamente necesito que poner el verbo ser o estar pasado. Entonces, ahora el pasado continuo. En inglés, past continuous. Este tenso se usa para referirnos al pasado que estaba continuando, ¿verdad? Muy comúnmente esto se usa para describir una interrupción. Yo estaba haciendo algo cuando otra cosa pasó. Es cuando se prefiere este tenso, pero se puede usar para describir cualquier cosa que estaba pasando en el pasado y no había terminado. Eso es diferente al pasado simple. En el pasado simple es algo que pasó y terminó.
Pero el pasado continuo es algo que en el pasado estaba pasando. Como les digo, normalmente se usa para describir una interrupción o concurrencia, para decir que esto estaba pasando mientras otra cosa estaba pasando. Y la regla en el inglés es muy simple, igual que el español, más simple que en el español. Solamente necesito que usar el, la forma pasada del verbo ser o estar. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma pasada del verbo ser o estar en el inglés? Y en el inglés es muy simple. Solamente hay dos opciones. En el español no necesitamos que memorizar una para diferentes sujetos. Él estaba, nosotros estábamos, tú estabas, y etcétera, etcétera. Pero en inglés solamente dos. Entonces el pasado del verbo ser o estar tiene que ver con singular o plural. Eso es lo que determina cuál usamos, porque recuerden, hay solo dos opciones. En afirmativo, en singular, uso la palabra was. Este es el verbo ser o estar pasado singular, was. En plural, pongo were. Estos son los únicos dos verbos ser o estar en el pasado. Was o were. Was cuando me refiero a una sola persona o cosa. Were cuando me refiero a más de una persona o cosa. En el negativo, simplemente añado la palabra not. Was not. Pero esto casi nunca lo van a escuchar. Lo que van a escuchar es la forma corta. Wasn't. Repitan. Wasn't. Termina en una T. Wasn't. Que se escuche esa T. Y en plural, nomás añado el not. Were not. Pero similar. Esto en conversación casi nunca se escucha. Lo que va a escuchar es la forma corta. Weren't. Weren't. Termina en la T. Weren't. Tengan mucho cuidado que se escuche esa T en el negativo para que tengan muy claro que es negativo. Entonces eso es todo para el verbo ser o estar en el pasado. Was con singular afirmativo. Were con plural afirmativo. Y para el negativo nomás le agrego not. En la forma corta en singular se pronuncia wasn't y en plural se pronuncia weren't. Ya que sabemos cuál es, cómo se escribe el verbo ser o estar pasado en el inglés, ya podemos usarlo en oraciones. En la declaración afirmativa, mejor lo voy a escribir en una nueva página. En la declaración afirmativa, pongo el sujeto, el subject, más el was o el were. Depende si es singular o plural. Y luego el verbo continuo.
Esto con todos los sujetos, con todos los verbos. La única diferencia es que en singular van a usar was y en plural van a usar were. Vamos a ver unos ejemplos. Como digo, él estaba trabajando. He was working. Como digo, ella estaba cocinando. She was cooking. Como digo, Sofía estaba estudiando. Sofía estaba estudiando. Sofía was studying. Noten que no importa qué sujeto y qué verbo, nomás tomo el verbo básico y le agrego ing. En este tenso no hay ni un irregular. Pero ¿qué tal si las oraciones tienen un sujeto plural? Como digo, ellos estaban trabajando. They were working. Ellos estaban trabajando. Usando el verbo ser estar pasado, plural. Como digo, nosotros estábamos cocinando. We were cooking. Como digo, Sofía y Martín estaban estudiando. Sofía and Martín were studying. Y miran, lo único que importa es el número. ¿Cuántas personas o cosas? Si es una sola persona o cosa, uso was. Si es más de una persona o cosa, uso were. Es la única diferencia entre el pasado continuo y el presente continuo. Vamos a mirar la declaración negativa. En la declaración negativa pongo el sujeto más el wasn't o el weren't y luego el verbo continuo. Otra vez, lo único que importa es el número de personas o cosas. Por ejemplo, como digo, él no estaba trabajando. He wasn't working. Como digo, ella no estaba cocinando. O como digo, she wasn't cooking. Ella no estaba cocinando. Como digo, Sofía no estaba estudiando. Sofía wasn't studying. Singular, wasn't. Pero en plural, digo weren't. Ellos no estaban trabajando. They weren't working. Nosotros no estábamos cocinando. We weren't cooking. Sofía y Martín no estaban estudiando. Miran, muy simple. Nomás tienen dos opciones. El was o el were. En la pregunta, lo único que necesitan que hacer es
mover el was o el were antes del sujeto. La pregunta van a poner el was o el were primero y luego el sujeto. Simplemente moviendo el was o el were antes del sujeto lo cambia a una pregunta. Y luego el verbo continuo. Por ejemplo, como pregunto, ¿él estaba trabajando? Was he working? Como pregunto, ¿estaba cocinando ella? ¿Ella estaba cocinando? Was she cooking? Como pregunto, ¿Sofía estaba estudiando? Was Sofía studying? O en plural, como pregunto, ¿ellos estaban trabajando? Were they working? Como pregunto, ¿nosotros estábamos cocinando? Como pregunto, ¿Sofía y Martín estaban estudiando? Were Sofía and Martín studying? Recuerden que una pregunta siempre puede empezar con una interrogativa. No siempre necesitamos que usar una expresión interrogativa, pero si la van a usar, va primero, si quieren hacer una pregunta más detallada. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de preguntar, ellos estaban trabajando? ¿Qué tal si quiero preguntar dónde estaban ellos trabajando? Entonces digo, where were they working? Si quiero preguntar cuándo Sofía estaba estudiando, when was Sofía studying? Pues pueden agregar al principio cualquier palabra interrogativa para hacer su pregunta más detallada. Pues para resumir, en la declaración afirmativa van a poner el sujeto, el subject, más el was o el were, más el verbo continuo. En la declaración negativa vas a poner el sujeto más el negativo, wasn't o weren't, más el verbo continuo. Y en la pregunta vas a poner una interrogativa si la necesitan, seguido por el was o el were, más el sujeto, más el verbo continuo. Estas son todas las reglas para el pasado continuo.
no hay ni un irregular. Entonces, esto es todo lo que necesitan. Vamos a practicar. Si abren el libro de actividades a la página 81, vamos a practicar el pasado continuo. Como les dije, este tenso se usa muy comúnmente cuando vamos a describir una interrupción. En este ejemplo, en la página 81, en el libro de actividades, la interrupción es la lluvia. Empezó a llover. Entonces, están varias preguntas. Preguntando, ¿qué estaba esta persona haciendo cuando empezó a llover? Y luego vas a poner la respuesta en una declaración afirmativa usando el pasado continuo. Miren aquí el ejemplo. En la parte de arriba tienen un rectángulo con varias frases. Estas son las cosas que estaban haciendo, que empieza con el verbo continuo. Ustedes van a completarlo con el sujeto y el verbo cero estar pasado apropiado. Por ejemplo, la número 1. La pregunta es, what was Paul doing when it started to rain? Esta pregunta está en el pasado simple, porque la pregunta tiene que digan no, está en el pasado continuo. Aquí pueden ver que está el was y el verbo continuo. Entonces, ¿qué estaba Paul haciendo cuando empezó a llover? Si miran el dibujo, ¿cuál de estas es más apropiada? Driving to the beach, que es manejando a la playa. Entonces van a decir, él estaba manejando a la playa. He was driving to the beach. Esta ya la usaron, no la van a volver a usar. De esta manera, continúen haciendo el resto de estas preguntas. Cuando lleguen a la número 9, imagínense que empezó a llover y te preguntan, ¿qué estabas haciendo cuando empezó a llover? Entonces pon tu propio verbo continuo. Uno de que no se ha usado en las otras. Pausen el video aquí. Cuando terminen, regresen y repaso la respuesta. Okay, class. Now that you finished, let's go over the answers. Vamos a repasar la respuesta. Número 2. What was Diane doing when it started to rain? Diane es una mujer, entonces van a poner she was. Que ella estaba, ¿y qué estaba haciendo? Estaba como caminando en la calle Main. Entonces, walking down Main Street. Ella estaba caminando por la calle Main. Número 3. What were Mr. and Mrs. Adams doing? Aquí está preguntando sobre el señor y señora Adams. Son más de uno, son ellos. Va a poner they. Y porque es plural, más de uno, van a decir were. They were jogging. Jogging es trotando. Normalmente esto lo usamos para describir cuando estás corriendo para el propósito de hacer ejercicio. Jogging. Número 4. What were you and your friends doing? Aquí está preguntando sobre tú y tus amigos. Entonces, si te pregunto a ti,
tú y tus amigos, tú vas a responder nosotros. We were playing basketball. Jugando baloncesto. Número 5. What was Nick doing? Nick es un hombre, entonces van a poner he was. Estaba paseándose en su motocicleta. Riding his motorcycle. La número 6. What was Natalie doing? She was fixing her fence. Ella estaba arreglando su barda. Número 7. What were Tony and Mary doing? They were painting their house. Number 8. What were you and Mike doing? Otra vez tú estás incluido, entonces vas a responder con we. Were skateboarding. Que nosotros estábamos patinando. Y luego la número 9 van a poner su propio verbo. Ok, clase, eso es todo para este video. En el próximo video vamos a continuar practicando el pasado simple. Pongan mucha atención a estas fórmulas. Es algo que necesitan que memorizar. Necesitan que saber estas reglas para cuando quieren usar el pasado continuo. Nos vemos en el próximo.